Buenas tardes a todos. Hola, creo que estamos ya en directo. Son las 7 de la tarde, hora Sevilla, hora España. Y encantado de estar con todos ustedes. A medida que nos vamos conectando, vamos a ver si poco a poco vamos entrando. Estamos ya en transmisión en directo. Vamos conectando, vamos entrando. Y a medida que vamos entrando, estamos en conexión en directo. Domingo 27 de septiembre de 2020, son las 7 de la tarde, hora España, 12 del mediodía, hora México, y así sucesivamente. Y a medida que vamos entrando, vamos, por favor, colocando ciudad, país donde nos encontramos. Y en caso de estar en tratamiento, en caso de estar en terapia en 5 Alejandro Ibarra, por favor, comentarnos quién es tu terapeuta. Por ejemplo, 5 Alejandro Ibarra con Lourdes, 5 Alejandro Ibarra con Emilia. Me gustaría saber quién es vuestro terapeuta. Vamos entrando, vamos dejando unos minutitos, un minutito para que poco a poco vamos permitiendo el acceso a toda la comunidad, a las personas que nos siguen hoy. Estamos en directo, domingo 27 de septiembre de 2020, 7 y 1 de la tarde. A medida que nos vamos conectando, vamos colocando, por favor, ciudad, país donde nos encontramos y ¿quién es tu terapeuta? Me encantaría saber si en caso de que estés en terapia con nosotros, 5 Alejandro Ibarra, mi terapeuta es Lourdes, Emilia, Fátima. Saludos, Noel. Raquel, Irene. Paco, qué tiempo, saludos. Vamos conectándonos, vamos colocando, por favor, ciudad, país, en caso de que estéis en terapia conmigo o con alguno de nuestro equipo, 5 Alejandro Ibarra, y el nombre de la compañera que estamos, por favor. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este directo. Tenía muchísimas ganas, la verdad, de retomar las transmisiones. El último directo fue realizado hace 4 meses en pleno confinamiento. El 31 de mayo fue el último directo. Teníamos 4 meses sin hacer directo y la verdad que tenía un montón de ganas de estar otra vez con todos ustedes para brindar la información relevante y ayudarlos a todos en el proceso de recuperación. Bien, aquí estamos ya, Madrid con Bea, perfecto, Hamburgo, Fátima, muy bien. Gracias, Paco, saludos. Laura Cárdenas de España, muy bien. Vamos colocando, por favor, Valencia, vamos colocando, en caso de que estés en terapia con nosotros, 5 Alejandro Ibarra y el nombre de tu terapeuta, por favor. Terapeuta es Vanessa, muy bien. Vamos entrando. Bien, y a medida que nos vamos conectando, Antonio José, Cabrera, España, Sevilla con Beatriz, muy bien. Pilar Ibarra, ese nombre y apellido me suena un poco. Y Gustavo Ibarra también. Vale, Sevilla con Fátima. Muy bien, entonces a medida que nos vamos conectando, vamos entrando y vamos colocando, en caso de que estés en terapia con nosotros, ¿quién es tu terapeuta? Muy importante, y de dónde nos escribe, ciudad o país, perfecto. Y vamos desde ya comentando algunos puntos. Lo primero, recuerden que los vídeos, tanto en directo como los vídeos que están en mi página web, que voy colgando sucesivamente y de forma regular, lunes y jueves, son vídeos informativos. Los vídeos no sustituyen la terapia psicológica, son vídeos para ayudarte a informar, ayudarte a conocer más y mejor el trastorno, ayudarte en algunas pautas concretas y concisas en caso de que estés en tratamiento para que puedas potenciar esas pautas, ¿ok? Bajo ninguna circunstancia, y no es muy recomendable sustituir la terapia psicológica por los vídeos, porque es muy complicado llevar a cabo una terapia de autoexposición solo con la ayuda de un vídeo. Es muy difícil porque los tratamientos hay que individualizarlos. Pero dicho esto, siempre te viene bien como recordatorio de algunas técnicas, como recordatorio de alguna información. Entonces, pues no dejes de seguir los vídeos. Hay vídeos que están hechos, la mayoría, para la comunidad en general. Por lo tanto, no siempre el vídeo, vamos a decir, que calza con tu problema o con tu tipo de TOC o con tu momento de la recuperación al pie de la letra, como si fuera un guante. No necesariamente. Si el vídeo no te viene bien en algún momento dado, no lo veas, ¿ok? El vídeo es informativo en líneas generales. Bien. Pedro Venegas, Omar Barón de Colombia, con Vanessa, muy bien. Bienvenidos a todos. Marta, Pedro, bienvenidos a todos. Y como decía, los vídeos son informativos. Muy importante no reasegurar
y no utilizar el vídeo para crear incluso más obsesiones. Ojo con la información. Por otro lado, voy a hablar de 3 puntos fundamentales en la tarde de hoy. Uno es cómo es el día a día con obsesiones, con la persona con TOC, cómo lo vive de alguna forma. El segundo punto, terapia cognitiva. ¿Por qué no se utiliza o es lo más recomendable utilizar la terapia cognitiva? Y por último, los beneficios de hacer exposición con prevención y respuesta EPR desde el minuto 1. Esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar hoy. Y muy importante, al final vamos a estar aclarando dudas. En mayúsculas, dudas no TOC. Esto es un arma de doble filo y por eso es que muchos terapeutas tampoco se arriesgan tanto a hacer este tipo de vídeos, porque normalmente el afectado está buscando siempre la pregunta obsesiva, por supuesto, darle la vuelta a la misma pregunta de varias formas para lograr la información que quiere. Entonces, ojo con eso, porque es muy importante no utilizar la pregunta como duda para calmar, para disminuir la angustia, la ansiedad o para repetir lo que ya o hemos repetido o cada una de mis compañeras de manera individual en la terapia, o yo, si eres afectado que está siendo atendido por mí en este momento, hemos aclarado muchas dudas de todo el proceso terapéutico en la sesión. Entonces, ojo con las preguntas que se hagan. Voy a ir poco a poco al final contestando a vuestras preguntas que no considere que son preguntas TOC. ¿Ok? Bien, de Logroño, Augusto Fernández, perfecto. Vale, bienvenidos a todos los que nos vamos conectando. Estamos en directo, domingo 27 de septiembre desde Sevilla. Y estamos hoy 4 meses después. El último directo fue realizado hace 4 meses. Y la verdad que tenía muchísimas ganas. Después de todo lo que hemos vivido con el confinamiento y todo esto, pues muchísimas ganas también de retomar los directos. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Bienvenidos todos los que nos vamos conectando. Christopher, Dorian, Julio Delgado desde Venezuela. Y lo primero, el primer punto de hoy, cómo es la vida o cómo vive, cómo es el día a día de una persona, un afectado con TOC. Lo primero, si entramos ya en materia, cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, hablamos de un trastorno muy severo en cuanto a consecuencias, en cuanto a sintomatología clínica, en cuanto a lo heterogéneo. Lo heterogéneo quiere decir que la presentación o la manifestación clínica en cada uno de los afectados es completamente diferente. Puede haber ciertas similitudes o semejanzas, pero al fin y al cabo es muy distinta. Entonces, por eso es que muchas veces es muy complicado hacer como un tratamiento para todos los afectados a través de un correo, a través de un WhatsApp. Es casi imposible, porque a la hora de tener que individualizar el tratamiento hay que tomar en cuenta la batería de síntomas de la forma como llega a ese afectado en particular. Si es en forma de pensamiento, si es imágenes, si es sensaciones, si es contenido sexual dependiendo del tipo de TOC, si tiene rituales motores, por ejemplo, en el caso de los TOC de contaminación, orden y simetría, comprobación. Por lo tanto es muy complicado, esto no me cansaré de decirlo, es muy difícil ayudar a un afectado, o incluso muchas veces nos escriben terapeutas de otros países: tengo un afectado con TOC de contaminación, ¿cómo hago para ayudarle? ¿Por dónde empiezo la ayuda? Es bastante complicado porque definitivamente pues hay que tener unos conocimientos profundos y específicos de esto, y luego cada caso funciona de una manera distinta. Lo heterogéneo de los síntomas, como explicaba, la manifestación clínica tan distinta en cada uno hace que haya que individualizar el tratamiento. No podemos decir por sistema que a todos les va bien la exposición al pensamiento o exposición a imaginación o exposición en vivo. Definitivamente a todos o a la gran mayoría responden adecuadamente a la exposición con prevención de respuesta, pero luego a partir de ahí hay que individualizar cada uno de los tratamientos. Bienvenido Josep Darnés de Cataluña, Xiomara, Desiree. Bienvenido a todos los que nos vamos conectando, y recuerden por favor ir colocando la ciudad, país donde nos encontramos, y en caso de que estéis siendo atendidos por mí o por alguna compañera, alguna terapeuta de mi equipo, lo podemos ir poniendo también, por favor. Entonces, en ese día a día, en esa individualización del tratamiento, y debido a lo complejo que son los síntomas, debido a lo heterogéneo, a lo distinto, muchas veces tenemos pues 3 afectados con TOC de amor relacional de la misma edad, del mismo sexo, pero con síntomas completamente distintos. Para eso están las supervisiones, por supuesto, con mis compañeras, para poder individualizar el tratamiento que mejor viene a cada uno de los afectados. Y esa es una de las razones principales por la cual
a través de un correo electrónico, a través de una llamada telefónica, a través de un WhatsApp, a través de cualquier pregunta de una mensajería instantánea. Es muy complicado aclarar dudas. Para eso está la consulta, para eso son las sesiones y para eso se individualiza el tratamiento. Bien, saludos a los que van uniéndose, llegando. Bien, lo más importante a la hora de la primera parte de la terapia, Josep, bueno, lo más importante es identificar los síntomas. En ese día a día de las obsesiones, el último vídeo que grabé este viernes con un chico aquí de Sevilla, hablamos precisamente en esa primera fase de recuperación de poder identificar los síntomas. Eso es lo más importante a la hora de enfrentarnos al trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, hay algo que está ocurriendo, hay algo que no va bien. Tengo rumiaciones, tengo pensamientos intrusivos. ¿Cómo sé si son obsesiones? ¿Cómo sé si tengo pensamientos intrusivos? Simplemente porque llega algo a tu mente de forma imprevista, de forma que tú no lo deseas, de forma que va muchas veces, la mayor parte de las veces, egodistónica la idea, va en contra de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de tus valores, de tus principios, de tu moral, y eso hace que ataque fuertemente. Entonces, en el momento que empiezo a detectar que hay síntomas de obsesiones, lo primero que tengo que hacer es buscar ayuda especializada. Y aquí es donde empieza otro, vamos a decir, gran quebradero de cabeza, sobre todo en la actualidad. Bien, bienvenida, Matilde, Desiree. Vale, entonces, a la hora de que identifico los síntomas, hay algo que me ocurre que es va en contra de mi moral, de mis principios, y tengo que buscar o ayuda, tengo que buscar ayuda especializada, porque si bien es cierto que hay muchos buenos psicólogos en el mundo entero y muchos psicólogos con corte cognitivo-conductual, no todos aplican y emplean EPR, sobre todo con experiencia, y de eso vamos a hablar en el segundo y tercer punto. Pero lo más importante del punto número 1, de cómo es el día a día, es importante identificar los síntomas, porque el TOC, los síntomas como tal, te van creando un desgaste mental, un desgaste emocional tremendo, hasta tal punto que poco a poco te lleva y te va prácticamente apartando, ¿ok? Como va en contra de todo lo que tú piensas, sientes, etcétera, etcétera, te va apartando de tu vida normal. Es decir, vas empezando a dejar de hacer actividades normales, como simplemente el hecho de quedar, salir, el hecho de ir al cine, el hecho de comenzar a estudiar, trabajar. Entonces el TOC empieza a robarte terreno. ¿Qué pasa? Que la calidad de vida del afectado se empieza a ver mermada, no es una calidad de vida óptima. La mitad o las 3/4 partes de los afectados también tienen síntomas depresivos, cursa una comorbilidad con depresión en muchos casos. En algunos casos no es una depresión como tal, pero sí tiene el estado de ánimo, pues esa tristeza, esa apatía, esa falta de motivación, esas pocas ganas de llevar a cabo las actividades, y cualquier actividad te cuesta un mundo, porque sabes que a la hora de salir o hacer cualquier actividad tienes que luchar, tienes que batallar, tienes que bregar con los síntomas. Entonces, claro, todo esto va haciendo que el TOC poco a poco te vaya ganando la partida, te va como quitando terreno. ¿Qué ocurre? Que a medida que los síntomas van creciendo, tú poco a poco te vas limitando cada vez más. Entonces es muy importante, porque claro, vemos muchas veces en consulta, aunque cada vez menos, es muy importante decirlo también, por la ayuda de la psicoeducación, por la ayuda de los vídeos, por la ayuda de toda la información que se va compartiendo, publicando, colgando, cada vez vemos más afectados con más corta evolución. Sin embargo, hace 8 años aproximadamente, 10 años, que sobre todo la información y YouTube no estaba tan en auge, se veían bastante más afectados con una larga evolución. ¿Por qué? Porque costaba mucho, y la media era entre 7 y 10 años entre que la persona identificara los síntomas y llegara a la consulta de un especialista. A partir de 4, 5, 6 años para acá hemos logrado recortar la media de conseguir buscar y encontrar esa ayuda. Los vídeos y toda la información que se comparte a través de los diferentes congresos, mi canal de YouTube, etcétera, etcétera, hace que el afectado pueda acceder al tratamiento especializado en menor tiempo, y por ende a que su calidad de vida se vea mejorada, se vea, la verdad, que de alguna forma
la palabra es mejorada, porque poco a poco van mejorando esa calidad de vida en menos tiempo, y claro, eso es un reto hoy en día, porque lo que se pretende es que, pretendemos que el afectado no solamente encuentre el camino adecuado para la recuperación, sino recortar el tiempo. En TOC, el tiempo de recuperación es importante, porque no queremos, y precisamente los terapeutas que nos dedicamos a esto sabemos el nivel de sufrimiento que tiene cada afectado, el malestar que genera, toda la disfuncionalidad, no solamente personal de él, sino con su entorno familiar. Por lo tanto, uno de los mayores retos que tenemos es recortar ese tiempo. Si bien es cierto que no siempre logramos una recuperación total al cabo del tiempo que estimamos o al tiempo que desearíamos, un año, año y medio, 8 meses, la media funciona bastante rápido en cuanto a comenzar a espaciar las sesiones. Empezamos siempre de forma semanal, y en el momento que empezamos a mejorar los síntomas, que comienza poco a poco los síntomas a reducirse, comenzamos poco a poco a espaciar a cada 10 días, cada 15 días, cada 3 semanas, mensual, hasta lograr el alta terapéutica. Entonces es muy importante, como decía, es un reto en mayúscula poder recortar ese tiempo y que el afectado cuanto antes comience a tener vida más funcional. ¿Ok? Eso es, en resumen, el punto número 1. ¿Cómo es el día a día del afectado con TOC? Cuando está batallando con los síntomas, cuando está de alguna forma lidiando, cuando está haciendo sus exposiciones, toda la disfuncionalidad que genera, y a partir de allí que comienza el camino a recuperación, cómo poco a poco va mejorando, cómo poco a poco va aprendiendo cómo controlar los síntomas, y cómo poco a poco va distanciando y espaciando las sesiones, que nosotros los terapeutas somos los primeros que queremos espaciar las sesiones cuando vemos que el afectado va reduciendo los síntomas. El espaciar las sesiones va en consonancia con la reducción de los síntomas. No podemos pasar un afectado que está de forma semanal con un 90% de obsesiones, pero sí podemos hacerlo cuando esas obsesiones disminuyen, por ejemplo, a un 60-70%, y a partir de ahí comenzamos a espaciar. Esto es algo que no es un capricho, esto es algo que funciona así, que el espaciar las sesiones va en función a la gravedad de los síntomas y al porcentaje más o menos de síntomas que tiene ese afectado. Bueno, bienvenido a todos los que se van conectando hasta ahora. Se siguen sumando personas, afectados, familiares, terapeutas incluso, de diferentes partes. Podéis ir colocando dónde nos encontramos, ciudad, país. En caso de que estéis en terapia conmigo o con algún compañero, compañera de mi equipo, lo podemos ir colocando, por favor. Bienvenidos a todos los que se van conectando ahora. De todas maneras, todo esto va a quedar grabado en YouTube, pero bienvenido a todos los que nos acompañan en directo en la tarde de hoy, domingo 27. Segundo punto que quiero tratar y compartir con todos ustedes: terapia cognitiva, ¿por qué no? Parece que esto es un capricho, parece... tengo mis puntos de vista con datos, y tengo mi punto de vista personal y profesional con respecto a todo esto. Terapia cognitiva, ¿por qué no? Lo primero, la terapia cognitiva, vamos a decir, el modelo donde está incluido la exposición con prevención de respuesta se llama terapia cognitiva. Es decir, la exposición con prevención de respuesta es una técnica dentro del modelo cognitivo-conductual, dentro de la terapia cognitivo-conductual. La EPR no es una técnica del psicoanálisis, no es una técnica del psicodrama, no es una técnica de la Gestalt. No, la exposición con prevención de respuesta es el tratamiento de primera elección y es la técnica principal dentro del modelo cognitivo-conductual. Ahí sigue habiendo mucha confusión con todo y los vídeos, con toda la información, y es normal pues, en toda la comunidad TOC, afectados, familiares, pero más aún en la comunidad de terapeutas, en la comunidad profesional. Vamos a ver, el modelo cognitivo-conductual ha demostrado eficacia para control y disminución y posterior remisión de los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo, pero no ha demostrado esa eficacia el modelo cognitivo como tal, sino la exposición con prevención de respuesta. Entonces, dicho esto, la terapia cognitiva, ¿por qué no? La terapia cognitiva no tiene por sí sola una consistencia como tal para poder tratar de forma eficaz los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo. Lo podéis buscar en los diferentes estudios fiables, por favor. Estudios fiables, Abramovich, Philipson, por ejemplo, donde el tratamiento de primera elección sigue siendo EPR. Esto lo tenemos por un lado, pero por otro lado tenemos la experiencia clínica. En 5 Alejandro Ibarra, en los 14-15 años que llevo trabajando con trastorno obsesivo-compulsivo, yo empecé en mis comienzos haciendo terapia cognitiva.
y descubrí, llegué a la conclusión que el afectado a la semana y así posterior y sucesivamente venía con más obsesión. Entonces, ¿por qué no se usa la terapia cognitiva? ¿Por qué del modelo cognitivo-conductual se usa lo conductual y no lo cognitivo? La explicación, primero, porque la terapia cognitiva no tiene consistencia para poder controlar y frenar los síntomas. Eso por un lado. Por otro lado, en muchos afectados provoca no solamente que aumenten los síntomas, es decir, obsesiones y compulsiones, sino que favorece el diálogo interno tanto del afectado como con el terapeuta. Entonces, si hemos dicho que la terapia hablada no funciona, porque precisamente lo que hace es propiciar, lo que hace es aumentar ese diálogo interno, esa confesión, esa reaseguración, reassurance seeking, que es el nombre en inglés. Luego, el diálogo hace que precisamente esté constantemente con compulsiones verbales. Si eso es así, entonces no puedo aplicar la terapia cognitiva, porque precisamente va a hacer que a través de las preguntas que yo le haga al afectado, el afectado se va a enredar más. Por lo tanto, por mucho que yo quiera poner en práctica terapia cognitiva, lo único que voy a conseguir es que el afectado pierda tiempo, por supuestísimo, pierda dinero, alargue su tratamiento porque no va a lograr un control de síntomas en corto periodo de tiempo, y luego puede hacer que incluso en muchos afectados aumenten los síntomas, aumenten las obsesiones y aumenten las compulsiones. Eso es una realidad, eso lo hemos demostrado en nuestra consulta, con nuestra experiencia clínica en muchos años. Y luego, otra cosa muy importante es que cuando hablamos de TOC, lo primero que debemos conseguir es control de síntomas. Como siempre digo, que el monstruo no siga creciendo. Y la única terapia que ha demostrado eficacia para poder controlar los síntomas se llama terapia cognitivo-conductual, exposición con prevención y respuesta, no la parte cognitiva de la terapia cognitivo-conductual, sino la parte conductual. La exposición con prevención de respuesta, aun cuando se hace una exposición al pensamiento, es un tratamiento conductual, y ese tratamiento conductual es lo que hace que se controlen los síntomas y posteriormente y poco a poco comiencen los síntomas a primero controlarse, luego reducirse y luego remitirse. Ojo con la información, porque como siempre digo, ayer estuve revisando vídeos precisamente de Abramovich, de otros autores de la IOCDF en inglés, porque esta es otra, la información de la IOCDF en inglés no tiene nada que ver con la información de la IOCDF en español. La información de la IOCDF en inglés, hay los autores, los referentes, los expertos, los que me dieron clase a mí, los que me enseñaron, y no tiene nada que ver con la información que llega en español, que normalmente son terapeutas con bastante menos experiencia, no son referentes y luego son terapeutas relativamente nuevos. Entonces, la información, lamentando mucho, es una dificultad con la que nos encontramos, y la información veraz está en inglés, no está en español. Ojalá poco a poco podamos tener más información en español, pero la información que realmente merece la pena leer está en inglés por parte de la IOCF y por parte de diferentes autores que se pueden revisar en canales de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esto. Por lo tanto, resumiendo, la terapia cognitiva tiene más limitaciones que ventajas, ¿ok? El afectado, cuando llega a la consulta, los que sois afectados, los que sois familiares de afectados y mis compañeros, por supuesto, lo comprobamos día tras día en nuestra práctica clínica, está deseando y está deseoso de hablar, de conversar, de comentar, de contar todas mis obsesiones, todas mis compulsiones, todos mis disparadores, qué me ha ocurrido. Estoy acostumbrado a diferentes terapias también con corte cognitivo-conductual, por lo tanto tengo que apuntar el pensamiento, el disparador, la emoción, la conducta, todo en un cuadro. Eso no funciona. Entonces, claro, el afectado viene deseando hablar, y nosotros, sabiendo precisamente lo poco beneficioso, lo perjudicial, incluso lo potencialmente dañino para el afectado, hablar, lo que hacemos es redirigir. Es decir, una vez que yo obtengo la información que quiero en una primera consulta de la evolución de los síntomas, desde cuándo empiezan los primeros síntomas hasta la fecha actual, de las terapias previas que he hecho, de si toma o no toma medicación, y lo más importante, los síntomas actuales, yo hago la jerarquía y a partir de la segunda sesión empieza el trabajo de exposición con prevención y respuesta, porque no hay tiempo que perder y es lo que va a ayudar al afectado a controlar los síntomas y posteriormente, poco a poco, a reducirlos y a remitirlos. Remitirlos es que desaparezcan. Por lo tanto, en nuestro protocolo de trabajo, en 5 Alejandro Ibarra, logramos y conseguimos desde primera hora entrar, trabajar con la EPR para lograr todo esto que yo estoy comentando
en menos tiempo. Si aplicamos terapia cognitiva, vamos a tardar, no solamente que vamos a tardar mucho más tiempo, sino que no vamos a lograr un control de los síntomas porque la terapia cognitiva no es un tratamiento consistente para poder tratar, controlar, reducir y remitir los síntomas en el trastorno obsesivo compulsivo. Por eso es que en 5 Alejandro Ibarra usamos modelo cognitivo-conductual, la parte conductual, exposición con prevención de respuesta, que sigue siendo el tratamiento de primera elección para los síntomas TOC. Vale, aquí hay una pregunta, TOC y trastorno de personalidad. Vale, y vamos con el siguiente punto. Podéis ir poco a poco dejando las preguntas, yo voy tomando notas para al final irlas poco a poco respondiendo y aclarando. El tercer punto, beneficio de hacer la exposición con prevención y respuesta desde el minuto 1, desde el primer momento. Los beneficios son, la verdad, que incalculables, porque precisamente la exposición con prevención de respuesta me enseña todo lo que no ha hecho la terapia cognitiva. Es decir, me ayuda a controlar los síntomas, a reducirlos, a su posterior remisión, pero no solo eso es la parte como más básica de la exposición con prevención de respuesta. El beneficio de hacer la exposición desde el primer momento es que rápidamente comienza un aprendizaje de, por un lado, identificar los síntomas y por otro lado, a que no sigan creciendo, que es la parte de control. Ese control se logra normalmente en pocas sesiones, pero volvemos a lo mismo, cada uno funciona de una forma, es muy impredecible, en algunos en 4, en otros en 14, en otros en 35 sesiones. Lo más importante es que a través de la exposición en imaginación, diferentes tipos de exposición con prevención y respuesta, voy a lograr ese control de síntomas desde el primer momento que yo comienzo la terapia, es decir, no voy a, vamos a decir, a perder tiempo, a gastar tiempo, a invertir tiempo en identificar los síntomas tal cual me llegan en la calle, aquí, y voy gastando sesiones tras sesiones. No, desde primera hora, desde la sesión número 2, comenzamos a hacer exposición con prevención y respuesta, que se hace cuando siempre me llaman por teléfono. Yo he hecho exposición con algún otro terapeuta o lo que sea. ¿Has hecho exposición? Sí, vale. ¿Has estado 30 minutos con los ojos cerrados con tu terapeuta, sea a través de la cámara, hoy en día a través online, enfrentándote al estímulo temidor? No, hombre, no, eso no lo he hecho. Lo que he hecho es que mi terapeuta me ha dicho que cuando llegue a mi casa toque el grifo, no me lave las manos y así esté durante 20 minutos. Eso no es una exposición, es un tipo de exposición con prevención y respuesta con un mando a distancia, con un control remoto. Eso no funciona. La exposición con prevención y respuesta hay que hacerla en consulta para aprender cómo funciona la técnica y después poco a poco ir practicando en casa cuando el terapeuta lo paute y sea el momento de que tu mente y tú estés entrenada o entrenado, y a partir de ahí vas haciendo las exposiciones en casa. Entonces, los beneficios de hacer EPR desde el primer momento es que la técnica te va a ayudar a controlar los síntomas, te va a ayudar a no solamente a aprender a identificarlos, sino a que no sigan creciendo. Entonces, el beneficio que brinda la exposición con prevención de respuesta no lo brinda la terapia cognitiva. Saludos, Gerardo. Dorian, Lorelia Acuario. No lo brinda la terapia cognitiva por sí sola, pero ni siquiera la terapia cognitiva cuando se le agrega exposición con prevención de respuesta, porque volvemos a lo mismo, el tratamiento para el TOC es conductual, no es cognitivo. Entonces, uno de los grandes beneficios de hacer EPR desde el primer momento es, por primera vez desde que estás en manos de un especialista, o desde que estás o eres presa o víctima del trastorno, vas a frenar los síntomas. Cuando empiezas a frenar los síntomas, empieza tu vida prácticamente a cambiar, y no es por magia, es ciencia. Y es algo muy fácil, entre comillas. Claro, empiezo a controlar los síntomas, mis síntomas no siguen creciendo, por lo tanto, yo empiezo a recuperar ¿qué? Empiezo a recuperar mi autoestima, empiezo a recuperar la motivación por salir, empiezo a recuperar las ganas de tener pareja, de quedar, de salir con amigos, de comenzar a trabajar. Entonces, claro, tu vida empieza a cambiar. Por lo tanto, la exposición con prevención y respuesta te brinda unos beneficios que no son comparables ni con terapia cognitiva y, por supuestísimo, ni con otro tipo de terapia, tenga el corte que tenga. Por eso es que se sigue utilizando y se seguirá utilizando el tratamiento de primera elección, que es exposición con prevención y respuesta, para poder controlar y reducir los síntomas. Esto que yo les estoy diciendo
señores afectados, familiares, psicólogos también que se van conectando, lo podéis constatar en páginas especializadas de autores. Hay algunos autores como Jonathan Grayson, que está en Estados Unidos, Jonathan Abramovitz también, Steven Phillipson, que está en Nueva York. La IOCDF tiene una información en inglés, insisto, no en español. Y en los vídeos, en la información, en los estudios, en las investigaciones, se habla siempre de tratamiento de primera elección para el control de los síntomas y posterior reducción y remisión, que es la exposición con prevención de respuesta. Vamos dejando por favor las preguntas para irlas aclarando sobre la marcha. Hay algo muy importante que tengo apuntado aquí y lo olvidaba y es fundamental en la terapia cognitivo-conductual, concretamente la exposición con prevención y respuesta. Y es que la habituación, de habituation, ¿qué es la habituación? La habituación es cuando comenzamos a trabajar un estímulo temido y esa ansiedad que yo siento, ese malestar empieza a estabilizarse, entra en una fase de meseta que ni sube ni baja, después poco a poco va disminuyendo. La habituación solo se consigue únicamente en mayúscula con la exposición con prevención y respuesta. No se consigue, no hay forma de conseguir una habituación con una terapia cognitiva o con una relajación muscular o haciendo un dibujo o una prueba proyectiva, por ejemplo. No hay forma de crear una habituación con el estímulo temido a la hora de enfrentarme y tolerar la ansiedad, el miedo, la angustia, la duda, la culpa y cualquier emoción o respuesta negativa que me genere, si no es únicamente a través de la exposición con prevención de respuesta. Por lo tanto, este detalle que se me escapaba, la verdad que es contundente, porque en TOC necesitamos la habituación para que el afectado pueda controlar los síntomas y pueda avanzar con otros estímulos, para que ese estímulo ya no le genere miedo, no le genere ansiedad. Por lo tanto, la habituación es fundamental. Y la habituación solo se logra con la EPR, no se logra con ningún otro tipo de técnica cognitiva. Bien, vamos con las preguntas. ¿Por qué las sensaciones son más difíciles de trabajar en la EPR? Las sensaciones son más complejas. Empezamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué las sensaciones son más difíciles? Las sensaciones son más complejas. Es bastante menos complejo trabajar un pensamiento o trabajar una imagen. Cuando hablamos de una sensación que normalmente está presente en los TOC con contenido sexual, en algunos casos amor relacional, homosexualidad o pederastia o pedofilia, esas sensaciones, al ser más complejas, en algunos casos son incluso ambiguas, no sabemos si es esto o si es lo otro, hace que sean bastante más difíciles de trabajar. Sin embargo, que sea difícil no quiere decir, por supuestísimo, ni que sea imposible, ni que la persona no se pueda recuperar. Lo que pasa es que necesita más trabajo y es un trabajo muy específico en exposición con prevención y respuesta, que es muy difícil además de compartir la información, como decía, a través de un correo, a través de un vídeo, porque esas sensaciones son muy particulares en cada uno de los afectados y dependiendo del afectado, dependiendo también de los síntomas y del tipo de TOC, pueden ser unas sensaciones u otras. Entonces es muy complicado si no estamos con la persona a la hora de trabajar con ella. Hola, acabo de entrar, Rocío García. No hay eso de de qué hacer para combatir la ansiedad y me gustaría saberlo. No sé si hablé exactamente de qué hacer para combatir la ansiedad. Hablaba de que la exposición con prevención y respuesta es la única técnica que me ayuda a ese proceso de habituación, que la técnicas cognitivas o cualquier otro tipo de técnica o modelo no ayuda al afectado a pasar por esa habituación, por esa curva de ansiedad. Eso solamente lo conseguimos con la exposición con prevención de respuesta. Y es una ventaja, es un beneficio obviamente que brinda la EPR y eso es fundamental para el afectado con TOC porque lo que tratamos es precisamente de que se habitúe al estímulo temido, sea en pensamiento, sea en sensación, sea en imagen o en cualquiera de las formas. ¿Cómo se puede bloquear pensamiento intrusivo? Es posible. Cristina, revisa el vídeo de, creo que es el jueves de la semana pasada, donde hablo de ¿se pueden detener los pensamientos? Ahí tienes la información. Eso no es posible. Entonces no es recomendable preguntar al afectado cómo sigue su afección para evitar que hables la situación. No, hombre, no, yo no he dicho eso, por Dios. Al afectado hay que preguntarle cómo ha ido la semana con respecto a los síntomas y con respecto a la exposición que ha hecho.
tiene que hablar de su situación, muy concretamente del estímulo temido al que se está enfrentando, de la exposición que está haciendo, de la tarea que se ha pautado para casa, y a partir de ahí cerramos los ojos y nos exponemos. No es ni una cosa ni la otra. Tengo el libro Freedom from Obsessive Compulsive Disorder de Grayson. Debería leerlo cuando esté mejor. De momento me dijo a terapeuta que no lea el tema de momento. Buena pregunta, no lo sé. Si tu terapeuta forma parte del equipo de 5 Alejandro Ibarra, haz lo que te dice tu terapeuta. Es que no sé tampoco tu proceso de recuperación, si estás comenzando, si vas a mitad de camino, si estás en fase avanzada de recuperación. Es una pregunta que es un poquito difícil de responderla, es decir, es un arma de doble filo. Ahora mismo no sé qué decirte con respecto a esta pregunta. Si tu terapeuta es de nuestro equipo, hazle la pregunta a ella. De todas maneras, cualquier información que se lea, si ves que, esto en términos generales, si veis que la información que estáis leyendo o que les está llegando no les viene bien, por supuesto hay que descartarla. No todos los libros, hay libros de autoayuda, por ejemplo el de Juan Sevilla y Carmen Pastor, de tratamiento psicológico del trastorno obsesivo compulsivo, que es un buen libro de autoayuda, pero no a todo el mundo le viene bien, entonces hay que individualizar los tratamientos. En tu caso es Vanessa, llevo 4 sesiones, se va notando mucho. Si Vanessa te ha dicho que no leas nada, apoyo lo que te ha comentado Vanessa, porque entonces no es momento en 4 sesiones, y si ya ella va viendo tu caso, por lo tanto no es el momento de lectura. A ver, ¿qué más por aquí? Buenas tardes, me gustaría saber cómo poder explicar y decir a mis padres que tengo TOC. Eso es muy buena pregunta. Mira, lo más importante es poder identificar tus síntomas, es decir, tengo TOC, y si es posible el tipo de TOC que sufres, padeces o que tienes y que estás batallando. A partir de ahí, importante darle a tu padre, a tus padres, a tus familiares, pareja, en caso de que tengas, la forma más rápida es información a través de vídeos cortos. Es decir, busco el vídeo, por ejemplo, imagínate que tu caso es un TOC de daño, por ejemplo, daño a otros. Me voy a mi canal de YouTube, psicólogo Alejandro Ibarra, busco por el título daño a otros. Voy al vídeo, identifico los síntomas y se lo muestro. Papá, mamá o tu pareja, esto es lo que yo tengo. El vídeo siempre es una forma más rápida de identificar los síntomas y de que tus familiares entiendan y comprendan qué es lo que te ocurre. Es muy importante porque a veces los afectados no tienen las palabras, entre comillas, adecuadas o puedes encontrarte con familiares o pareja que no comprende del todo lo que tiene que ver con la salud mental o con los trastornos mentales o con una depresión, por ejemplo. Les cuesta mucho trabajo entender, comprender lo que es una depresión o ansiedad, mucho más un trastorno obsesivo compulsivo. Para eso están los vídeos, para eso están los casos de éxito en mi página web, en el blog, y ahí lo puedes encontrar y se lo puedes mostrar, y a partir de ahí pues seguramente es un poco más fácil recibir esa ayuda también y que te sientas un poco más comprendida. En el TOC relacional muy difícil hablar con tu pareja y mi recomendación, esto es también muy buena pregunta, cuando la persona está batallando con síntomas de ROCD, de TOC amor relacional, y tiene pareja, hay que tomar en cuenta que la pareja es el estímulo, no es algo personal, es decir, yo no es que no te quiero, que estoy dudando, no, tengo una batería de síntomas, se llaman obsesiones, se llaman compulsiones, yo soy presa, víctima, esto no me deja vivir porque me ataca contigo que eres mi pareja, me hubiera podido atacar con mi madre o con el daño hacia otros, con el temor a contaminarme, pero me ha atacado por aquí. Por lo tanto, al no ser algo personal, de alguna forma se le resta un pelín de culpa, se le resta un pelín de toda esa carga que también a veces acompaña a la pareja porque te hubiera podido tocar realmente con tu pareja o con cualquier otro estímulo. Y de esa forma logramos y hemos conseguido en bastantes afectados, en muchos afectados, que las parejas comprendan un poco lo que es el tratamiento, lo que son los síntomas TOC y el proceso de recuperación. Buenas tardes, ya en etapa de recuperación con la terapia de exposición no viene con frecuencia e intensidad, se sigue con la EPR normal según te lo paute tu terapeuta, no se deja de hacer EPR incluso hasta la última sesión con afectados nuestros, pacientes míos y de cada una de mis compañeras, hacemos EPR hasta la última sesión para garantizar que el estímulo temido está en cero o que no genera angustia, ansiedad, etcétera, etcétera, y utilizamos por supuesto las técnicas complementarias
que ya sabemos, mindfulness, terapia de aceptación y compromiso en fases avanzadas de recuperación, en la última sesión o las últimas. Pero no es recomendable, vamos a decir, detener, hacer un paréntesis con la exposición con prevención y respuesta. La exposición con prevención y respuesta te va a acompañar desde el principio de la terapia hasta el final, y digo más, no solamente hasta el final de la terapia, sino en caso de que haya caídas, recaídas, activación de síntomas en el futuro, al cabo de 1 año, 2 años, 5 años, la exposición con prevención y respuesta es lo que te va a ayudar a salir de eso y a recuperar las riendas y el control, tanto de tu vida como de los síntomas. Si alguien me dice la hora, no tengo reloj, no uso reloj y se me ha ido el tiempo, por lo tanto no sé en qué hora estamos. Si alguien me puede escribir, por favor, esto no es la primera vez que me pasa en un directo, ¿eh? Si alguien me dice la hora, por favor, se lo agradecería. Vamos con alguna pregunta más. ¿Cómo puedes hacer para acordarte en el día a día para exponerte? No sé si le ocurre a los demás afectados. Yo me lío en las obsesiones y pensamiento intrusivo. Me acuerdo de exponerme de manera pautada o en vivo, da igual. Josep, aclaro tu duda. Muy buena pregunta. Josep es un chico está en Barcelona, Cataluña. Ha escrito un libro muy interesante que se llama La burbuja terapéutica. Josep, en su recorrido por diferentes síntomas de TOC, tanto amor relacional que es actualmente como otros, pues vamos a decir, pasó desafortunadamente, como muchos afectados, no solamente por psicólogos, sino por coach, por casi que espiritistas o, en fin, cualquier otro tipo de áreas, ¿no? Y entonces escribió un libro muy interesante que se llama La burbuja terapéutica. Revisen, chequen el libro porque la verdad que merece la pena. ¿Y cómo pautarlo, Josep? Es que me haces esta pregunta y bueno, y me pones de los nervios. Josep, la mejor forma, me pone los nervios porque es paciente mío y se lo pauto, pero bueno, así funciona esto. La mejor forma, Josep, hombre, lo ideal es a una misma hora del día, pero esto no quiere decir que sea sí o sí, porque hay afectados que es mejor cuando venga el estímulo o a cualquier otra hora del día. Si en tu caso ocurre de que no me acuerdo, se me olvida, entre los pensamientos intrusivos y tus actividades, etcétera, etcétera, lo mejor es 1 hora del día. En cuanto me levante, abro los ojos y casi que inmediatamente los vuelvo a cerrar. Conecto con el estímulo temido y hago mi exposición según te la haya pautado, Josep, 25 minutos, media hora, el tiempo que yo te la haya pautado. De otra forma, por la noche antes de acostarme, es decir, busca la misma hora del día, y no tiene que ser diariamente, pueden ser 3 veces en semana, para exponerte. La mejor forma, recuerden que el tratamiento es conductual, la pauta es conductual, y se hace un plan conductual, y un plan conductual funciona por esquema, a la misma hora. Entonces, lo ideal sería, por eso es que muchas veces en nuestro protocolo de trabajo, en nuestro sistema y en nuestra experiencia, tenemos por un lado políticas de anulación para que el afectado sea consistente con las sesiones, y si os ponéis a ver, en la mayoría tenéis el mismo día y hora. Es decir, yo tengo el mismo afectado los lunes a las 3, los lunes a las 4 y así sucesivamente, porque es la forma de que tú entres en esa dinámica de consistencia, de frecuencia, que al fin y al cabo va a venir mucho mejor para tu recuperación. No es un capricho, es que eso va a mejorar la adherencia y va a mejorar que tú te recuperes. Mejorar el tiempo de recuperación, que es importante. 10:41 en Baja California, México. Me imagino que aquí son las 7:41 entonces. Vale, muchas gracias, Laura. Vale, ¿alguna preguntita más para ir cerrando? Alguien me preguntó TOC y trastorno de personalidad. No recuerdo la pregunta exacta. Yo tengo apuntado como TOC y trastorno de personalidad. Saludos, mi pregunta es lo mismo. Neurosis decía que el TOC, yo me identifico con síntomas del TOC. Antiguamente se llamaba neurosis obsesivas, hay psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras que le siguen llamando al trastorno obsesivo neurosis obsesiva. Se piensa, ellos creen, o muchos de la comunidad científica piensan que es neurosis obsesiva porque no hay compulsiones. El TOC tiene compulsiones motoras y o mentales. Hay muchos afectados con compulsiones mentales, entonces es muy importante identificarlas, y TOC es TOC, por lo tanto, busca ayuda especializada en caso de que tengas síntomas TOC. Antiguamente, insisto, se llamaba neurosis obsesiva y es TOC, ¿ok? Y con la pregunta, TOC y trastornos de personalidad, el 30%, 25-30% de los afectados aproximadamente sufren trastornos de personalidad, en algunos casos personalidad obsesiva, diferentes
trastorno de personalidad. Esto no, en algunos casos, no tiene por qué ser un limitante, una condicionante o haga que los síntomas mejoren o empeoren. Nosotros tenemos primero como seres humanos, segundo como afectados y tercero como comunidad TOC, aprender a que esto no es perfecto. Es decir, bueno, tengo TOC y trastorno de personalidad. ¿Y qué? Trabaja los síntomas con tu TOC y tu trastorno de personalidad. Tengo TOC y depresión. ¿Y qué? La mitad o las 3/4 partes de los afectados están deprimidos. Es normal estar deprimido con síntomas TOC cuando tienes una idea dándole vueltas en la mente y ves que cualquier actividad normal es un mundo. Entonces, eso no es raro. Por lo tanto, vamos a trabajar con lo que tenemos. Vamos a ser positivos en cuanto a tanto al diagnóstico como al respectivo tratamiento, como a los protocolos de trabajo para ir avanzando en la recuperación y sobre todo para ir avanzando, para ir yendo hacia adelante. Es decir, me voy exponiendo, voy haciendo mis exposiciones, voy mejorando, voy avanzando. En eso consiste esto, con los altibajos que esto tiene. Recuerden que el tratamiento es muy fluctuante, el tratamiento no es perfecto, no es lineal ascendente ni mucho menos. Esto tiene muchas curvas, muchos altibajos. La mente no es estática y no está igual en todo momento. Por lo tanto, ojo con eso, porque se trata no de buscar esa perfección en el tratamiento, se trata de estar envuelto en el tratamiento e ir recorriendo el camino hasta que poco a poco vayas mejorando. ¿Podrías hacer un directo hablando sobre el tema del TOC, miedo a hacer daño? Se lo agradecería mucho. Infección en el trabajo, su ayuda en este trastorno horrible, tanto gente me produce. Gracias. Gracias, Laura. De todas maneras, si revisas, hay 10 directos en mi canal de YouTube y en alguno de esos directos simplemente te vas uno a uno en YouTube, le das a la descripción y ahí te aparece cuál es el que tiene en el directo que yo he hecho el TOC de daño. De todas maneras, lo tomo en cuenta para futuros directos hablar de este tipo de TOC concretamente. Bien, alguien me preguntó, Christopher, de México, del Instituto de Guerrerense, me parece que se llama así, se pronuncia así, en Acapulco, de Eric, comentabas información en español. Tratamiento psicológico del trastorno obsesivo-compulsivo de Juan Sevilla y Carmen Pastor. Que yo sepa, es lo único en español que funciona, que es, vamos a decir, un poco, es un manual de autoayuda de fácil lectura, tanto para afectados como familiares y terapeutas, y creo que puede venir bien. Lamentando mucho, desafortunadamente, insisto, y lo tengo apuntado aquí, para que recomendarles que se vayan a fuentes fiables. La información en español, a excepción de este libro que he comentado de Juan Sevilla y Carmen Pastor, desafortunadamente, con el dolor de mi alma, lo tengo que decir, es pobre, es poca, es confusa, no es adecuada para el afectado con TOC, lejos de ayudarle, lo perjudica, lo enreda. Por lo tanto, mi recomendación, váyanse a fuentes fiables como Jonathan Abramovich, como la IOCDF en inglés, no en español, como Steven Phillipson, Jonathan Grayson, John Hirschfield, que es un terapeuta también de Baltimore, también trabaja EPR y Mindfulness. Entonces, estos autores que yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos en conferencias, los he conocido, me han dado clases, la verdad que son referentes. Tengo una anécdota que contar, yo en algunos casos las he contado, pero cuando yo hice mi especialización en Houston ya hace unos años, lo hice con el programa, se llama BTTI de la IOCDF, que es un programa de Behavioral Training Institute, que es como entrenamiento de programa conductual. Fíjense que no cognitivo, sino conductual. BTTI es el nombre, lo podéis buscar también BTTI por sus siglas. Este programa es un programa de fines de semana para especializar a terapeutas en el mundo entero para tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Yo lo hice hace un año en Estados Unidos, en Houston concretamente. Ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes autores y referentes que les nombro porque fueron mis profesores, me dieron clases, y todo el enfoque o la mayor parte o cantidad de información y enfoque en este tipo de especialización es corte cognitivo-conductual, concretamente conductual y concretamente exposición con prevención de respuesta. Entonces es muy importante irnos a fuentes fiables, y lo que les quería comentar, que cuando termino mi especialización, el día que nos toca, porque hay una parte teórica que tienes que presentar examen y luego la parte práctica, que es donde tienes que presentar un caso clínico. Presentar un caso clínico con las pautas que en ese momento el tutor o el instructor
te diga, de alguna forma te paute. Bueno, yo quiero que me expliques un caso de TOC, por ejemplo, pues la evolución, la edad, los principales síntomas, cómo hiciste, porque es un caso clínico preferiblemente nuestro, ya en consulta, en la práctica clínica, por lo tanto nosotros podíamos trabajar con esos casos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho durante cuántas sesiones? ¿Qué tipo de todo el tratamiento? Yo presenté un caso de aquí de Sevilla con un TOC de homosexualidad de 30 y pocos años, 30 a 31 años, hice toda la parte teórica, presenté los exámenes, hice la parte práctica de presentar el caso y éramos 30 que nos dividieron en 6 grupos de 5. Yo estaba con el profesor, que es un nombre impronunciable porque es holandés, nacionalizado en Estados Unidos, pero el nombre es muy difícil de pronunciar. Él mismo lo dice, mi nombre es impronunciable. Entonces, habíamos 5 compañeros, 5 psicólogos en este caso, terapeutas de diferentes partes de Estados Unidos. Yo era el único de habla hispana. Nos toca, vamos a decir, defender nuestro caso delante del tutor y con cada uno de los compañeros. Pues yo presenté mi caso, comenté que era un TOC de homosexualidad con una evolución de X años, que las primeras sesiones había trabajado primero y en este orden tantas sesiones de exposición al pensamiento, donde su jerarquía era esta y esta y esta, luego exposición en imaginación durante tantas sesiones, donde los síntomas eran esto y esto y esto, y los fui describiendo, y por último exposición en vivo a las situaciones que yo iba a describir, más o menos unos 20 minutos, media hora en defender todo tu caso. Cuando terminamos, yo escuché a cada uno, algunos habían utilizado terapia cognitiva, mindfulness, todos habían utilizado exposición con prevención de respuesta. Esto es en Estados Unidos es de lo único que se habla y es muy importante porque es el tratamiento de primera elección. De ahí tanto la defensa y el insistir en utilizar los tratamientos de primera elección. Entonces, bueno, yo fui desarrollando el caso, cada uno fue dando sus pautas de tratamiento. Cuando yo termino mi caso, doy mis pautas, solamente hablo de PR, que además era lo que había aprendido durante toda la especialización. Cuando termino, el profesor, en este caso el tutor, me dice: Alejandro, muy bien, perfecto, me voy, te dejo con mis alumnos que ahora son tus alumnos. Y se va. O sea, yo me quedo como, bueno, ¿y entonces qué se supone? Que yo le tengo que dar clase a ellos, que son terapeutas, que ninguno habla español, que, bueno, o sea, es una anécdota que en ese momento, por supuesto, todavía al día de hoy la recuerdo con mucho cariño, porque es decir, hice los deberes, es decir, hice realmente lo que aprendí, hice lo que me pidieron, voy en consonancia con los tratamientos de primera elección de lo mejor en el mundo, que es ahí en Estados Unidos, donde yo he aprendido todo a lo que me dedico, y soy uno de ellos en el sentido de que estoy poniendo en práctica tratamientos que ellos mismos están utilizando. Por lo tanto, en 5 Alejandro Ibarra no solamente trabajamos tratamientos que hayan demostrado evidencia, trabajamos con la evidencia, sino que lo podemos demostrar en la práctica clínica. Por lo tanto, no nos desviamos de la exposición con prevención y respuesta, porque tenemos para hacer un libro de los motivos que nos llevan en nuestra práctica clínica con mejoras de afectados, con control de síntomas, con altas, con pacientes recuperados, con pacientes que afortunadamente hemos ayudado y hemos colaborado y contribuido a que les cambie la vida, solamente utilizando exposición con prevención de respuesta y en fases inicial de la terapia, aceptación y compromiso con el uso de metáforas o mindfulness en algunos casos, pero son la minoría de las sesiones y son la minoría de los casos. Yo he ayudado afortunadamente a muchísimos afectados, cientos de afectados, solamente con EPR, desde el principio hasta el final. Por lo tanto, señores, comunidad de afectados, comunidad TOC, terapeutas que nos estén escuchando, no se salgan del enfoque, porque es lo que funciona y va a funcionar por los próximos seguramente 15 o 20 años con total seguridad. Hasta aquí este vídeo. Se nos ha ido un poquito el tiempo contando esta anécdota final. Gracias en mayúscula a todos los que me acompañan a mí, acompañan a cada uno de mis 8 psicólogas, acompañan a nuestra comunidad. Gracias a todos los que están presentes hoy. Gracias a todos los que han comenzado vuestro tratamiento, vuestro proceso terapéutico en los últimos meses, el último año, los que han han confiado en nosotros y nos han brindado esa oportunidad de ayudarles. En 5 Alejandro Ibarra sentimos de corazón un gran y enorme compromiso y responsabilidad con la enorme comunidad TOC que tenemos para ayudar a afectados del mundo entero, no solamente en España, sino Latinoamérica, Estados Unidos
y afectados de habla hispana que están en algunos otros países de Europa. De verdad, gracias en mayúscula a todos los que nos siguen, a los que comparten nuestra información, gracias a mi equipo de 8 psicólogas que siempre están al pie del cañón, aprendiendo, mejorando, estudiando, preguntando, atendiendo mensajes. Da igual que sea un sábado o un domingo, siempre están allí. Gracias a cada una de mis 8 compañeras por tener ese enorme compromiso tanto conmigo como con la comunidad TOC. Nos despedimos hasta aquí. Nos vemos en breve. Por lo pronto, el siguiente vídeo mañana lunes, jueves, viernes con afectados que están en procesos avanzados de recuperación o ya están recuperados también, que voy compartiendo la información. Y el próximo directo no tenemos fecha todavía, pero seguramente será para la semana de la concienciación, OCD Awareness Week, que es del 11 al 17 de octubre. Allí seguramente estaremos también con más directos. Le hacemos llegar la información por Facebook, por los estados de WhatsApp y a través de mis compañeras. Gracias en mayúscula, que paséis todos buenas tardes y noches, cuídense mucho, un abrazo a todos y bendiciones. Nos vemos pronto. Chao.